Estructura de control secuencial. Las estructuras de control son herramientas sintácticas para hacer un programa. Existen tres estructuras de control básicas en la programación estructurada: la secuenciación, la selección y la iteración. La secuenciación. Cuando se ejecuta la secuenciación se interpreta así: la secuencia de dos acciones se indica escribiéndolas cada una en un renglón y separándolas por un punto y coma. Por ejemplo, veamos la siguiente secuencia. El subíndice aquí, en este ejemplo, indica que son enunciados distintos. Una estructura secuencial se ejecuta una instrucción y luego otra instrucción y así desde el inicio hasta terminar el programa. Para representar la resolución de algoritmos, que son problemas, contamos con dos herramientas: el pseudocódigo y el diagrama de flujo de datos. El diagrama de flujo de datos es una representación gráfica que utiliza símbolos normalizados por ANSI y expresa las sucesivas instrucciones que se deben seguir para resolver un problema. Las instrucciones no dependen de la sintaxis de ningún lenguaje de programación, sino que deben servir fácilmente para su transformación en la codificación en un lenguaje de programación. Aquí tenemos los símbolos para construir el diagrama de flujo de datos y debemos de respetarlos. Un inicio o un fin significaría un óvalo. Una entrada es como un paralelogramo, como lo pueden ver aquí. Un proceso es como un rectángulo y cuando se necesita tomar una decisión es un rombo. Bueno, y si queremos imprimir en pantalla algún resultado, entonces se utiliza este símbolo, ¿no? Entonces, aquí podemos observar los conectores, la dirección de los flujos, etc. Siempre partimos de un algoritmo. Observemos el siguiente ejemplo. Desarrollar un programa en lenguaje C que multiplique dos números proporcionados por un usuario. Tenemos el siguiente diagrama de flujo de datos. Como pueden observar, tenemos el inicio. Después, en este rectángulo tenemos las entradas, que en este caso yo necesitaría de entrada un número 1, un número 2 proporcionado por el usuario y una variable resultado donde guarde esa información del resultado de multiplicar n1 que me proporciona el usuario por n2 que me proporciona el usuario. Tengo que indicar en este caso el tipo de variable o el tipo de valor que yo voy a almacenar aquí en esta variable. Yo digo que va a ser decimal. Después de eso tendría que solicitar cada uno de los datos y leerlos en esa variable, o sea, guardarlos en esa variable. Es por eso que primero tendría que escribirle al usuario que me introduzca el primer valor. En este caso aquí tengo este rectángulo que dice escribe el primer número. Inmediatamente después tendría que leer ese valor que me proporcionó el usuario a través del teclado en la variable n1. Por eso existe este lee, que es una entrada de datos. Por lo tanto, utilizo un paralelogramo. Luego tengo escribe el segundo número, igual utilizo luego inmediatamente un lee que me permite que ese valor que introdujo el usuario, segundo valor, se guarde precisamente en la segunda variable. Luego tengo un proceso en el cual voy a hacer una operación matemática. Como pueden observar, aquí en este rectángulo yo indico la multiplicación de n1 por n2 y el valor resultante se lo voy a asignar a la variable resultado, que recordemos que son de tipo decimal. Como pueden observar aquí en el diagrama de flujo de datos, yo necesito poner un símbolo de flechita para indicar asignación. No se pone un igual, se pone una flechita. El igual es en el código. Y finalmente imprimo el resultado en pantalla, que es precisamente
donde quedó la variable, en la variable resultado, que fue donde quedó la operación del número 1 por el número 2 que me proporciona el usuario. Entonces, termino mi algoritmo con un fin. Como pueden observar, el diagrama de flujo de datos me permite de forma gráfica representar los pasos lógicos para resolver el algoritmo que nos estén planteando. Por eso es una herramienta importante en la programación. Es una forma de organizar cómo sería el flujo básico, lógico de la resolución de un problema. Bueno, ese diagrama de flujo es una herramienta, pero también tenemos el pseudocódigo. El pseudocódigo, como se veía en los conceptos fundamentales de la programación, es una combinación de un lenguaje normal, por ejemplo el español, donde indicamos la secuencia lógica también de cuáles serían los pasos para resolver el algoritmo. Y aquí tenemos un pseudocódigo. Tenemos el inicio, tenemos la declaración de variables, que en este caso ocupamos 3 para el algoritmo anterior, como el número 1 que nos dé el usuario, el número 2 que nos dé el usuario, el resultado, y serían de tipo decimal. Imprimimos un mensaje en pantalla, escribe el primer número, lo leemos, imprimimos, escribe el segundo número, lo leemos y finalmente realizamos el proceso, que sería n1 por n2, se lo asignamos a la variable resultado. Y finalmente imprimimos el resultado y fin de nuestro algoritmo. Si nosotros observamos, el pseudocódigo se corresponde de alguna forma línea a línea con la secuencia de pasos que tenemos en el diagrama de flujo de datos. Y de igual forma se va a corresponder el pseudocódigo al código. Bueno, a continuación vamos a observar cómo de este pseudocódigo vamos a convertirlo a código en lenguaje C a través de una práctica guiada. Bueno, vamos a realizar la práctica guiada a través de convertir ahora de pseudocódigo al código en lenguaje de programación C, para lo cual necesitamos utilizar un compilador. En este caso yo entré a DevC, pero ustedes tienen la opción de utilizar Codeblocks o de utilizar el compilador en línea que ya se ha comentado previamente. Bueno, yo entré a DevC, ya sabemos, File New, seleccionamos Project, consola de aplicación, cProject, OK. Yo recomiendo que guarden todos sus proyectos en carpetas diferentes para que ustedes lleven un orden. Le ponemos un nombre a nuestro proyecto y guardar. Bueno, como comentábamos anteriormente, automáticamente DevC al momento de abrir un proyecto, pues ya nos agrega algunas líneas de código, como lo que son las librerías, en este caso. Aquí voy a poner un comentario, que esta es la librería básica de entrada y salida de datos. Recuerden que los comentarios los ignora el compilador, pero son útiles para el programador, para entender qué es lo que estamos trabajando. Aquí, en este comentario de múltiples líneas, voy a agregar el algoritmo que vamos a resolver. En este caso el algoritmo vamos a hacer que coincida con el pseudocódigo que veníamos trabajando y del diagrama de flujo. Entonces el algoritmo era desarrollar un programa que multiplique dos números que ingresa un usuario. Bueno, aquí tenemos el inicio del programa principal que ya nos lo está agregando DevC como primera línea. Yo aquí
Voy a indicar un comentario que este es el inicio del programa principal. Observen cómo inicia in main y luego nos da una serie de argumentos en esta función principal. Abajo de esta línea, aquí es donde yo voy a empezar a escribir mi programa. Este return 0 es precisamente para que la función main pueda acabar, regresa un 0 para que la función main pueda terminar. Y finalmente esta llave cerrada. Siempre van las llaves por pares, abierta, cerrada. Cerrada indicaría el fin del programa. Bueno, aquí es donde voy a empezar a escribir mi código entre esta llave abierta y esta llave cerrada. Y lo primero que voy a hacer es declarar las variables que necesitaré en mi programa. Aquí es muy importante pensar de forma lógica cuáles son las secuencias lógicas para resolver el algoritmo que nos están marcando, nos están solicitando. Primero tendría que pensar en las entradas de datos que necesito. ¿Cuáles son los datos que no conozco? En este caso, necesito dos números que me va a proporcionar un usuario. Por lo tanto, necesito dos variables. Recordemos que las variables son espacios en memoria donde podemos guardar información y que las variables tienen tipos de datos. O sea, yo en una variable puedo guardar enteros, puedo guardar caracteres, podría guardar cadenas o podría guardar decimales, ¿no? Números con decimal. Entonces, tengo que ver qué tipo de variables ocupo. En este caso, si el usuario quisiera meter un valor como un 2.5, entonces necesitaría pensar que posiblemente esos números que me proporciona el usuario van a ser decimales. Entonces voy a poner la palabra reservada para indicar decimales, que es esta, float. Aquí la pueden observar. Entonces indico el tipo de dato de mi variable y luego tengo que indicar el nombre que le voy a dar o que le voy a otorgar a esa variable. El nombre es un identificador y los identificadores tienen ciertas reglas, como ya se veían los conceptos fundamentales de la programación, como son. Tienen que ser identificadores válidos. No debemos de iniciar con número. De preferencia no debemos dejar espacios. Si son dos palabras las que van a ser un identificador. Y otro tipo de reglas, como por ejemplo no debemos de usar símbolos especiales o caracteres especiales como una carita feliz o alguna cosa de esas. Y las variables deben de tener relación con lo que se va a guardar ahí, el valor que se va a guardar ahí. Eso es una forma de programar más descriptiva. Otra persona, otro programador que observe su programa, entonces va a saber qué es lo que tú estás guardando ahí. Yo le voy a poner aquí número 1. Eso sí es posible. Empiezo con una letra y puedo poner ya ahora sí un valor numérico, coma, y poner un número 2, que sería mi segunda variable, pero también tengo que pensar que se va a guardar el resultado en algún lugar. O sea, voy a multiplicar el número 1 y el número 2 y me va a dar un resultado. Entonces, voy a poner la variable resultado. Al final de la línea un punto y coma. Entonces, tengo tres variables de tipo decimal. ¿Ok? Después tengo que pensar en que tengo que decirle al usuario que introduzca el primer valor. Esto sería a través de un mensaje en pantalla. Entonces, para decir mensaje en pantalla o escribe un mensaje en pantalla a la computadora, nosotros tenemos esta instrucción que es un printf. Paréntesis, comillas, y dentro de las comillas es donde va el mensaje. Este formatito, es la forma correcta como se escribe la instrucción. Se llama sintaxis, ¿no? Sintaxis correcta. Entonces, escribe el primer número y puedo tener un diagonal n. El diagonal n es una tecla de función que me permite decir salto de línea.
Entonces, la computadora va a escribir el mensaje en pantalla y se va a saltar un renglón. Y aquí un punto y coma. Después tendré que pensar en que el usuario me va a escribir un valor. Ese valor yo lo tengo que guardar en una variable, en este caso en número 1, que fue la variable designada para esta opción. Para lo cual yo tengo que leer ese valor que me dio el usuario a través del teclado y guardarlo en la variable. Para eso tengo la instrucción, palabra reservada scanf, que me permite guardar ese valor que introduce el usuario en la variable. Y tiene la siguiente forma: scanf, paréntesis, comillas, %, y tengo que indicar el tipo de variable o tipo de valor que me va a introducir el usuario. Va a ser un decimal, %f. Aquí esto va a cambiar. Si tu valor es un decimal, si tu variable es un decimal, entonces tú vas a poner aquí %f. Pero si tu variable que vas a leer es un entero, vas a poner %d o puedes poner %i. Si tu variable es de tipo carácter, un solo carácter, entonces es %c. Y si tu variable es una cadena, entonces aquí tendrás que poner %s. Pero bueno, para nuestro ejemplo, nuestras variables son decimales. Entonces, %f. Comillas, coma, ampersand. Este es un carácter especial que me indica la dirección donde la computadora va a generar esta variable o espacio número 1. Entonces voy a poner aquí número 1. Paréntesis y punto y coma. Ahora sí observen cómo quedaría la instrucción completa. Scanf, paréntesis, comillas, %f, comillas, coma, ampersand, que indica la dirección en memoria donde la computadora reservó el espacio número 1, que es una variable. Paréntesis, punto y coma. Bueno, estas dos líneas de código las voy a copiar y las voy a pegar aquí abajo. ¿Por qué? Porque ahora necesito un segundo número. Entonces le pido al usuario a través de un mensaje en pantalla que escriba un segundo número y lo guardo en número 2. ¿Sí? Bien, después de eso tendría que realizar el proceso de multiplicar número 1 por número 2 y guardarlo en la variable resultado, para lo cual yo tendría que poner la siguiente línea: resultado, asígnale. A resultado le vamos a asignar. Para indicar asignación quiere decir que todo lo que está del lado derecho, el valor resultante, lo va a tomar la variable resultado. Entonces, resultado es igual a número 1 por número 2. Recordemos que aquí, pues, este es un operador matemático, pero tenemos diferentes tipos de operadores. No nada más los operadores aritméticos, ¿verdad? O sea, que indican algún tipo de operación matemática, sino tenemos otros tipos de operadores como los relacionales, como los incrementales y así, ¿no? Que ya se vieron en los conceptos fundamentales. Bien, ya tenemos el resultado del número 1 que nos proporcionó el usuario y el número 2 que nos proporcionó el usuario aquí. Pero no lo estamos visualizando, o sea, no está impreso en pantalla. El usuario no lo puede ver, por lo que hay que poner un printf para imprimirlo en pantalla. El resultado es, y aquí tenemos que poner un %.2f o un %f. Lo que indica el punto 2 son dos decimales. ¿De qué? ¿Qué es lo que vamos a imprimir aquí? Pues vamos a imprimir un decimal, un número decimal, pero de lo que contiene el resultado. ¿Qué contiene el resultado? Pues precisamente el resultado de la operación matemática que se hizo acá arriba. Y punto y coma. Bueno,
con esto nosotros habríamos terminado nuestro programa. Vean cómo es una secuencia lógica de pasos para resolver el algoritmo. Después de esto tendríamos que hacer una compilación del programa para ver si realmente este código está correcto. Si no tiene errores, aquí abajo nos va a indicar en esta ventanita de salida, aquí, no tiene errores, entonces lo podemos ejecutar para ver si esto funciona. Escribe el primer número, vamos a introducir un 2.5, escribe el segundo número, otro 2.5 y el resultado, ¿no? Entre. Bueno, ahorita observamos que nuestro programa no tenía errores. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no escribimos correctamente una palabra reservada? Por ejemplo, le voy a quitar a este printf el f. Si yo lo compilo, me marca ya un error, ¿no? Tiene un error, voy a regresar. A veces aquí abajo en la ventana de salida nos indica cuál puede ser el error. Específicamente dice que un printf está mal escrito. Voy a mi programa, reviso línea a línea y encuentro el error. Lo vuelvo a compilar y lo vuelvo a ejecutar. Ya, ok, se corrige. Ok. Bien, pero ¿qué pasa si por ejemplo me falta un punto y coma? Volvemos a lo mismo, compilo, regreso a mi código. A veces el compilador me indica una línea arriba, una línea abajo de donde está el error. Pues aquí observo que el error está en el punto y coma. ¿Qué pasa si me falta un ampersand? Vamos a compilarlo. Vean cómo aquí dice que no tiene errores, ¿no? Si yo lo ejecuto, no realiza el programa lo que debería realizar. ¿Ven? Aquí ya se separó la ejecución del programa. No marcó errores, pero tengo un error de sintaxis. Está mal escrita la instrucción. En este caso, como no tiene este operador de dirección, donde le estoy indicando dónde está ubicada en la memoria el espacio de la variable, pues no va a guardar el valor que yo estoy introduciendo a través del teclado. Entonces no realiza el programa lo que yo le estoy ordenando a través de esta secuencia de actividades o a través de esta secuencia de instrucciones. Entonces tengan mucho cuidado al momento de escribir sus programas, al momento de escribir las palabras reservadas. Otra cosa importante es que vean cómo yo las variables las estoy designando en minúsculas. De preferencia utilicen minúsculas en todo su programa. Sobre todo las palabras reservadas pues deben de ir en minúsculas, deben de estar bien escritas de acuerdo a cómo están definidas precisamente en el lenguaje de programación. Y que lleven la forma, la correcta sintaxis de cómo se deben de escribir. Por ejemplo, si yo le quito aquí unas comillas al printf, vean cómo automáticamente ya cambió incluso el color de la línea. Si yo lo compilo, esto ya me marca el error aquí. Entonces, a veces aquí abajo les digo, indica dónde está el error, a veces no, y entonces hay que buscarlo, buscar el error de sintaxis. Bueno, esto sería todo en cuanto a esta práctica de multiplicar dos números. Recuerden que al momento que ustedes escriben este código, main.c es el código fuente, es el código que estamos escribiendo aquí. Cuando nosotros lo compilamos y lo ejecutamos y todo está correcto, nos genera un ejecutable. El ejecutable es este código traducido a unos y ceros, que es lo que la computadora entiende. Entonces,
El código fuente y el código ejecutable es lo que generalmente les van a solicitar que suban a la plataforma. ¿Por qué razón? Bueno, el código fuente nos permite ver si realmente el programa cuenta con la lógica y la sintaxis correcta para resolver el algoritmo. Y el código ejecutable nos permite entender, ¿verdad?, que no tiene errores este código que tú estás escribiendo. Recordemos que los errores pueden ser de sintaxis o de lógica. De lógica quiere decir que a lo mejor no seguiste una secuencia ordenada para poder resolver este problema. Que a lo mejor yo no haya pedido el segundo número, el segundo valor, o sea, haya omitido este printf y este scanf, que no haya realizado la operación matemática, que a lo mejor no tuviera un orden en las líneas correcto y por lo tanto no me está dando el resultado. A lo mejor omití este printf donde estoy mostrando el resultado. Sin embargo, pues realizo todo lo demás, pero no muestro el resultado. Finalmente, el programa no realiza ni resuelve el algoritmo. Bueno, pues esto de la programación es cuestión de práctica. Hay que siempre revisar la sintaxis, que esté correctamente escrito el programa, que funcione y que resuelva el algoritmo. Bien, comparemos el diagrama de flujo con el pseudocódigo y con el código. Vean cómo fuimos transformando el algoritmo de una representación gráfica al pseudocódigo, que es una especie de lenguaje español más parecido ya al código, más similar al código, el conjunto de instrucciones lógicas para resolver el algoritmo, y cómo ya está traducido de alguna forma al código en lenguaje C. Vean, tenemos un inicio, aquí tenemos esta línea del in-main, que es el inicio del programa principal. Tenemos la declaración de variables, acá en el pseudocódigo, N1, N2, resultado de tipo decimal. Tenemos esta línea que la tenemos como la declaración de variables. Tenemos que es número 1, número 2 y resultados son de tipo decimal. Tenemos este imprimir, escribe el primer número, y tenemos que se corresponde con este printf, escribe el primer número. Tenemos este leer N1 que se corresponde con este scanf. Y bueno, vean cómo la secuencia del pseudocódigo se corresponde precisamente con el código. Y si vemos el pseudocódigo se corresponde con el diagrama de flujo de datos. Y bueno, finalmente, la práctica sugerida es la siguiente. Desarrolla un programa que calcule el área de un triángulo. Entrega el código fuente, el ejecutable, el diagrama de flujo de datos y el pseudocódigo. El diagrama de flujo de datos y el pseudocódigo los puedes entregar en un archivo de Word. Bueno, como les decía, hay que compilarlo, o sea, hay que ir realizando primero el diagrama de flujo de datos, luego el pseudocódigo y finalmente el código. Ese código hay que llevarlo a un compilador, ver que funcione correctamente de forma que genere el ejecutable. Como bibliografía, pues recomendarles la consulta de varios libros de programación, entre los que están, por ejemplo, Fundamentos de Programación, Piénsense, de Cairo. Pueden consultar Cómo programar en C, C++ y Java, de Deitel y Deitel. Pero existen muchos libros realmente que pueden consultar sobre programación estructurada.